Qué bueno estar conectados en esta transmisión a través de los medios del internet. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero que busques un lugar donde puedas recibir esta palabra. Tenemos una palabra poderosa, pero antes quiero bendecir tu vida. Antes quiero orar para que tú empieces a sentir allá lo mismo que yo estoy sintiendo acá, para que te conectes con el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero declarar, Dios, que en cada hogar conectado, Señor, va a haber una gloria tal que hoy van a quedar activados ángeles protectores en esas casas, Señor. Yo declaro, Dios, que ahora se abren puertas de bendición al cielo, Padre. Yo declaro que se conecta el cielo con la tierra en esa casa donde están viéndonos a través del internet, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que Jesús es la conexión al cielo y que vamos a estar conectados, Señor. Una vez terminado este mensaje, la casa quedará conectada de una gloria poderosa, porque es el tiempo de visitación de Dios. Es el tiempo donde Dios se va a manifestar de una manera más tangible, más real a tu vida. Es el tiempo del fin, como dice la Escritura, del fin de los tiempos, y nos preparamos como iglesia para recibirte, Señor. Estamos estudiando, Señor, todo lo que tenga que ver con tu venida, porque estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y todos desde casa le damos un aplauso al que se merece ese aplauso, al que se merece la gloria, al Señor Jesús. Bueno, espero que tengas una Biblia a tu mano. En estos servicios virtuales que vamos a ir programando, lo más importante es poder llevarte a ese estudio de la Biblia. Hay una pregunta actualmente con todo lo que está pasando a nivel mundial. Nos preguntamos si la venida de Jesús está cerca. Y alguien me podrá preguntar, pero pastor, ¿de qué venida me está hablando si ya Jesús vino hace 2000 años? Bueno, la Biblia, quiero decirte que no solamente habla de la venida del pasado de hace 2000 años, esa venida gloriosa de Cristo como siervo, sino habla de otra venida de Jesús, que Él regresa. Él mismo dijo a sus discípulos, yo vuelvo pronto. Una de las veces, de las tantas veces que está en la Biblia el regreso de Jesús, está el día de la Santa Cena, una cena en un tiempo de Pesaj, de Pascua, y ellos estaban en la Pascua y Jesús les dice que anhelaba tener esta cena con ustedes. Les explica por qué, les dice los componentes de la cena, le dice ahora el vino va a representar la sangre, mi sangre que va a ser derramada para el perdón de sus pecados. El pan va a representar mi cuerpo que va a ser molido por vuestras rebeliones. Y les explica eso, pero a donde quiero llevarlos es que Jesús les dice, hagan esto recordando lo que voy a hacer. En este caso para nosotros fue lo que hizo, porque Él estaba a unos tantos días de morir en la cruz, y por eso les dice lo que voy a hacer. Quiero que cada vez que tomen la Santa Cena recuerden lo que voy a hacer. Nosotros recordamos lo que Él hizo, porque para ellos era un futuro inmediato, para nosotros es un pasado. Pero también les dijo, y recuerden que vuelvo pronto. Jesús les dijo a los discípulos que Él regresaba. Jesús les dijo que Él volvía. ¿Sabes? Nosotros como creyentes en el Señor Jesús, nos apasiona y anhelamos esa venida como siervo que Él tuvo cuando murió en la cruz. Pero ¿te has preguntado tú que nosotros podemos ser esa generación como Pedro, como Juan, como Judas, que estuvieron ahí al lado de Jesús? Nosotros podemos ser la generación del rapto, podemos ser esa generación donde Jesús viene por la iglesia y somos levantados y llevados al cielo. Hoy quiero preparar a la iglesia por si ese día fuera hoy, por si ese día fuera en un año o fuera en 10, pero que estés preparado sabiendo lo que nosotros como iglesia creemos, porque nosotros creemos lo que dice la Biblia. Porque para nosotros la Biblia es el manual, es el libro profético más seguro. Porque para nosotros el periódico de mañana es la Biblia. Y nosotros sabemos las noticias anticipadamente.
Hay gente que se escandaliza con las noticias del conflicto que hay entre Hamás y Israel el día de hoy y todos estos 200 y tantos días que han tenido conflicto, pero eso está en la Biblia. Es un conflicto de tiempos de antaño, un conflicto que está escrito, y estaba por suceder. Lo raro era que no hubiera sucedido. Israel tendrá que tener ese conflicto y usted tendrá que tomar la posición o el partido, ¿sí? El bando de quién, no el que nos parezca, sino sencillamente donde Dios nos manda a orar. Dios nos dice que tenemos que orar por Israel. Dios nos explica que Israel es el pueblo de Dios. Y cuando decimos el pueblo de Dios no quiere decir que hacen lo que está correcto. Porque los estudiosos de la Biblia sabemos que Israel no está comportándose de una manera correcta. Están alejados del Señor. Es más, ellos están esperando a Jesús, al Mesías. Nosotros ya lo recibimos y ellos no lo recibieron. Entonces, no es que estemos hablando de un modelo a seguir de adoración al Señor. No lo tienen. Pero son el pueblo elegido del Señor. Y ellos tendrán que pagar cada una de aquellas malas acciones que hicieron. Pero nosotros tenemos que entender que esto está escrito porque hay una profecía bíblica que dice que ese territorio es de Israel. Entonces vamos a ponernos a pelear con Dios, donde el mismo Dios le ofreció ese territorio que no eran tierras baldías, eran tierras que estaban ocupadas por muchos habitantes como los cananeos, como los heteos, jebuseos y los filisteos, que son los que ocupaban en el tiempo que Jesús dio esa profecía, la tierra llamada hoy la Franja de Gaza. Pero hoy no nos vamos a detener en eso. Hoy vamos a hacernos una pregunta. ¿Será que Jesús vuelve? Yo me vengo haciendo esa pregunta porque a pesar de que veníamos a la iglesia y yo te sirvo de pastor, predicando, llevando una palabra, ministrando por ti, muchas veces dejamos eso de la venida de Cristo como algo si ocurre bien y si no también. Pero nos olvidamos de lo más importante. ¿Qué es lo que tú y yo queremos? Yo creo que la gente está anhelando estar en el cielo, anhelando vivir eternamente. Pero yo me haría la pregunta, ¿será que alguien que no se aguanta ni un servicio de 2 horas puede anhelar la vida eterna? Alguien que no se aguanta estar en la presencia de Dios cada momento, a diario, venir al servicio, venir a la habitación del Espíritu Santo, a orar y sentir esa presencia tangible. ¿Será que esa persona va a estar en el cielo? Sería como raro que es lo mismo que alguien que no le guste el fútbol, ¿eh? ¿Va a aguantarse un partido de fútbol? Pues no lo creo, no lo creo. Sí, se levantaría 10,000 veces de la silla. Pero estamos buscando gente que empiece a enamorarse del Señor, que empiece a apasionarse por Él, que sepa qué es adorar. Por eso no podíamos comenzar esta palabra sin antes adorar. Qué bonita esa canción, la primera, donde la persona decía, puedo imaginarme cómo sería estar con Él. No sé si tú lo has hecho. Yo lo he hecho cientos de veces, poderme imaginar cómo sería. Mira, cómo sería mi actitud el día que lo vea. Yo le digo a mi hijo, mira, mi hijo tiene 4 años recién cumplidos y su máximo dilema es ¿por qué no puedo ver a Jesús o a Super Jesús como él le dice? Yo le digo, no ha llegado el momento. Pero va a llegar el momento en que vamos a subir, vamos a volar como Superman y vamos a llegar a una nube y nos vamos a encontrar con Él y lo vamos a ver cara a cara y vamos a poder pasar tiempo con Él y de ahí en adelante siempre lo vamos a poder ver y dejará de ser invisible para nosotros. ¿Sabes? Ese es nuestro anhelo y ese es el anhelo que yo siembro en mi hijo porque sé que podemos ser esa generación del rapto. Porque todas las señales que están en la Biblia acerca de la venida de Cristo están muy prácticamente cumplidas o a punto de cumplirse. Yo quiero que usted empiece a pensar, si Jesús viniera hoy, ¿será que te pasaría lo mismo que le pasó a la mayoría de gente cuando Jesús vino hace 2000 años? Oye, alguien diría, pero es que cuando Jesús vino,
Pero ¿qué pasó cuando Jesús vino? La gente lo rechazó. Dice la Biblia que Jesús vino al pueblo, a su pueblo, a los judíos, al pueblo de Dios que hoy estamos orando por él. Muchos lo rechazan, pero están rechazando es a Dios. Y resulta que ese pueblo vino, vio a Jesús caminando en medio de ellos, predicando, haciendo milagros, y lo rechazaron. No lo aceptaron como el Mesías. ¿Sabes? Así puede pasar en cualquier momento cuando venga Jesús por segunda vez. Él va a venir, va a llevarse a algunos de nosotros. Y ¿sabes? Sencillamente los demás se van a dar por desentendidos. Van a estar como estuvo la primera vez. La gente en sus problemas, en su corre-corre, en su trabajo, buscando dinero, en su afán diario. Pero ni cuenta se darán que vino Jesús. ¿Cuánta gente no murió? Donde Jesús los saludó, donde Jesús pasó por delante de ellos, por donde Jesús soltó una palabra a ellos y ni se dieron por entendido que era Jesús. Así pasará cuando venga el Señor nuevamente. ¿Cuánta gente hoy le importa cualquier otra cosa menos el Señor? Nos tildan de fanáticos, nos tildan de gente poco instruida, gente atrasada, porque creemos en eso. Es que cualquier persona medianamente inteligente que leyera la Biblia se da cuenta que la Biblia es un libro tan perfecto. Yo quiero que usted se pusiera a analizar, si usted buscara en un lapso de 1500 años a muchos autores que hablaran de un solo tema, ¿sí? Que no se conocieran, que estuvieran en lugares diferentes, en años diferentes, en siglos diferentes. Y unimos esos libros de lo que habló de ese tema a alguien, a ver si van a estar de acuerdo, si va a ser coherente como es coherente la Biblia. Es que la Biblia fue escrita en un lapso de 1500 años, 15 siglos. Fue escrito por autores diferentes. Y sabe, unimos esos libros y da como resultado algo totalmente coherente para los que lo estudian. Incoherente para el lector social, así como el que lee 100 años de soledad y se lee la Biblia. Para esa persona la Biblia no tiene sentido. Pero si nos sentáramos a estudiarla, a leerla, a entenderla, te darías cuenta que es el libro más actualizado que hay. Cualquier libro queda desactualizado, inclusive tu celular queda desactualizado en cualquier momento y tiene que actualizarse. La Biblia siempre está actualizada. Habla de lo que todavía no ha ocurrido, de lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos a pensar. ¿Realmente anhelamos a Jesús? ¿Realmente anhelamos su venida? ¿O seremos alguien más de esos que fuimos a alguna iglesia, creímos en Él, pero cuando Él vino ni por enterado nos dimos? Yo quiero ir al Evangelio de Juan. Todas las citas que voy a leer, usted va a poderla ver ahí en pantalla. Están en la Reina Valera contemporánea. Me ha gustado esa traducción de Reina Valera, un poco más actualizada que la Reina Valera del 60, de 1960. Esta Reina Valera contemporánea tiene una traducción un poco más actualizada, un poco más a nuestro vocabulario. Dice así: no se turbe su corazón. Jesús les dice a los discípulos y hoy les dice a ustedes: ¿ustedes creen en Dios? Crean también en mí. Yo aquí haría un alto y le preguntaría a cada persona que está ahí detrás de esa pantalla: ¿cree usted en Dios? Le pregunta Jesús a la gente y la gente, todo el mundo va a decir: sí, yo creo en Dios, de alguna manera creo en Dios. No importa cuál sea tu Dios, pero crees en Dios. Pero le dice: crean también en mí. Aquí el asunto está en creer en Jesús como el Hijo de Dios, no como algunas denominaciones lo catalogan como un profeta más, como el Corán. Jesús en el Corán es un profeta, no es el Hijo de Dios. En el Corán, que es el libro sagrado de la religión más grande del mundo en este momento, más difundida en el mundo, del engaño más difundido del mundo, Jesús es un profeta y Jesús regresa. Hay una profecía del Corán que muestra que Jesús regresa, dándole aval a lo que nosotros también pensamos, pero la diferencia está en que para nosotros Él es el Hijo de Dios. Para los musulmanes es simplemente un profeta más. Entonces dice: no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchos aposentos. Si así no fuera,
ya les hubiera dicho. Usted ve acá que Jesús le dice a los discípulos que en la casa de papá hay muchos aposentos, hay muchas habitaciones, hay muchas moradas. Si queremos hablar de diferentes traducciones, Reina Valera dice muchas moradas. Aquí dice muchos aposentos, muchos lugares donde podemos vivir. Así que voy a preparar un lugar para ustedes, les dijo Jesús a los discípulos, porque los discípulos estaban entristecidos a causa de que Jesús se iba. Entonces mira lo que Jesús está diciéndonos. Y si usted cree en Jesús, tiene que creer en todo lo que dijo Jesús. Jesús no dijo las cosas para rellenar un libro llamado Biblia. Todo lo que dijo Jesús tenía un sentido. Y si Él les estaba diciendo que su Padre le tenía muchos aposentos, que si no fuera así, Él ya se los hubiera dicho. Pero como es así, les está diciendo que Él mismo les va a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Mira, los discípulos murieron un día, pero Jesús les prometió volver. Jesús les prometió que en ese regreso llevárselos a vivir con Él en la eternidad, en lugares celestiales, en lugares donde papá y el mismo Jesús nos están preparando para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos, como cada uno de esos discípulos a los cuales Jesús le hizo esa promesa, les dijo, yo vuelvo. Mira que no solamente fue el día de la Santa Cena que les dijo a los discípulos que Él regresaba, sino ahora le está diciendo, de momentos antes de su muerte, le está diciendo, mira, tranquilo, no pasa nada, yo me voy porque vamos a hacer ciertos cambios en el cielo, porque estamos remodelando, estamos haciendo aposentos, habitaciones, casas, como lo quieras llamar, lugares de vivienda para ustedes. Entonces no se preocupe, yo vuelvo y me los llevo. Mira esa promesa tan grande que Jesús nos está dando en este pasaje, donde Él nos dice claramente que Él vuelve para llevarnos. No solamente porque alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde vamos a vivir? Es que un lugar construido por el mejor arquitecto, pues no creo que sea cualquier lugar. ¿Sí? Y estamos hablando de algo formidable, algo hecho para ti, algo hecho para mí. Si vamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, versículo 25, hay un propósito por el cual el escritor es motivado, llevado por el Señor Jesús a decir este texto bíblico. Un texto que usamos mucho en la iglesia para la gente que se quiere ir. Dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos. Fíjate que el escritor de Hebreos está diciendo que no dejen de congregarse porque es que la gente tiene esa costumbre. ¿Sí? Las razones múltiples. Aquí no nos vamos a detener cuáles son las razones. Cualquier razón que te lleva a alejarte de la casa de Dios y dejar de congregarte. Pero aquí esto no es lo que yo estoy predicando. Lo que quiero predicarte es lo que viene. Sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Me llama la atención que la finalidad del escritor de Hebreos es motivar a la gente que no se deje de congregar porque ese día está cerca. El día del regreso del Señor está cerca. Y como está cerca, es un peligro dejarse de congregar, porque al dejarnos de congregar nos alejamos de Dios. Y si queremos vivir eternamente con el Señor, tenemos que vivir aquí agarrados del Señor. De pronto alguien me dirá, pastor, pero es que Dios está en todas partes. Claro que está en todas partes. Pero es que tú estás anhelando vivir con Él eternamente. Si tú no eres capaz de adorar aquí en la tierra, no creas que vas a adorar allá eternamente en el cielo. Si tú no eres capaz de permanecer 2 horas conectado al tema que gire en torno a Jesús, tampoco vas a permanecer eternamente en los pies de Jesús, alrededor de Jesús, hablando con Jesús. Mira, si tu boca no se abre aquí en la tierra para hablar con Jesús, no creas que vas a estar hablando con Jesús en el cielo. Porque es que eso es lo que anhelamos, sí, vivir la vida como se me antoje
y después estar eternamente. Pues no, es que si tú no vienes a este lugar de santidad, mucho menos vas a vivir en el lugar más santo que hay, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar más santo que puede existir. Y tú quieres vivir sin santidad, pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es santo y quiere vivir eternamente ante el santo, ante el más santo de los santos, sin vivir en santidad. Entonces es importante entender, nuestra vida tiene que girar en torno a Él. Todo. Mira, es que no puede haber nada por encima de Jesús. Quiero que sigamos en esta tarea y quiero ir a Apocalipsis 3:11. En Apocalipsis 3:11, después paso al 22, después al 22:12 y al 22:20. Quiero irme a este último libro de la Biblia para mostrarte algo tan sencillo como lo que dice el capítulo 3, versículo 11, donde Jesús le está hablando a Juan y Juan está mirando la visión para una determinada iglesia. Y él le dice a esa iglesia, yo pronto vengo, o ya pronto vengo. Lo que tienes, no lo sueltes, y nadie te quitará tu corona. Resulta que él estaba diciéndole que me gusta que ustedes tienen esto a favor. Entonces el Señor le está diciendo, mira, lo que tienen no lo suelten. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene agarrada la bendición y muchas veces la sueltan. Le dice, ya pronto vengo. ¿Por qué Jesús vive diciendo, ya pronto vengo? ¿Por qué? ¿Sí? Mira lo que dice, nos pasamos al capítulo 22, al último capítulo de la Biblia, del libro del Apocalipsis. Miren, ya pronto vengo. Y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Me llama la atención que dice, traigo mi galardón para poder recompensar a cada uno conforme a sus acciones. De pronto muchos nos dirán, pastores, que mira, aquí en la tierra nada me sale bien. Mira, yo busco al Señor. Tranquilo, que tu galardón está guardado para la eternidad. Si no logras tener gloria aquí en la tierra, la vas a tener en el cielo eternamente. Escúchame, el Señor no solamente fue a hacernos moradas celestiales, sino también fue a hacer nuestros galardones. Serás galardonado, ¿por qué? Porque fuiste una persona de fe, de aguante, de esas que te estaban pasando las cosas y tenían una fe inconmovible. De esa gente que aunque las cosas no les salen, siguen creyendo en el Señor, porque el milagro más grande que Dios va a hacer en nuestra vida es la vida eterna. Y yo no sé si a alguien esta vez lo estoy poniendo a pensar si verdaderamente está usted en el rumbo correcto o estaba desviado de ese rumbo, porque el Señor lo es todo. El Señor te quiere eternamente con Él. Entonces encontramos 3 versículos que Dios habla en capítulo 22. Hay 2 y en el 3 hay 1 donde dice ya pronto vengo. ¿Cuál era la intención? ¿Será que Él va a decir pronto vengo y nunca viene? ¿Estaríamos hablando de un Dios mentiroso? ¿Estaríamos hablando de un Jesús que nos dice para encaramelarlo, pronto vengo? Así como el que te dice, yo regreso, porque te debe, tranquilo, yo regreso, y nunca regresa. Pero Jesús, tranquilo, que Jesús no es esa persona. Jesús, si te dijo que pronto vendrá, iglesia. Así que prepárate para poder recibirlo a Él y encontrarte con el Señor en la eternidad. Amén. Amén. Bueno, vámonos a primera carta del apóstol Juan. Además del Evangelio, además de escribir Apocalipsis, Juan escribió 3 cartas. En la primera de ellas, en el capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando venga no nos alejemos de Él avergonzados. Mira lo que dijo Juan. Juan dice, hijitos, permanezcan en Él, refiriéndose a Jesús. Yo te pregunto, ¿tú permaneces en Él? ¿Realmente tu vida permanece en Él? Yo no estoy diciendo que crees en Él. Estoy casi seguro que usted cree en Jesús. Es más, la gente de menos fe cree en Jesús. La gente más apartada cree en Jesús. Es más, la Biblia dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan delante de Él.
O sea, el problema no es tanto creer, el problema es que si yo creo, o más bien, ¿para qué creo? Si yo creo, permanezco en el Señor. Porque es que si digo estar creyendo, es porque estoy entendiendo que esa palabra es fiel y verdadera. Estoy entendiendo lo que Él me quiere decir. Estoy entendiendo que si Él dice que vuelve, es porque vuelve. Amén. Entonces, ojo a lo que dice. Tengamos confianza y cuando venga, no nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, si estamos lejos, te quedas. O me quedo, o nos quedamos, o nos vamos. Todo depende de qué, de cuánto permanezco en Él, de quién es Él para mí, qué significa Él para mí. Pero vuelvo y digo algo, seguro quiero decirlo con todo el amor, y quiero decirlo sin de pronto llegar a que te sientas mal. Lo importante no es que te sientas mal y nunca predico para que te sientas mal. Es para que despiertes. Tú dices amar al Señor, pero no venir a la iglesia. Tú dices amar al Señor, pero no leer la Biblia. Tú dices amar al Señor, pero no ora todos los días. Tú dices amar al Señor, pero no le hablas a la gente de tu Señor. ¿Cómo pretendes estar en la eternidad con el Señor si para esas cosas en tu corazón no hay importancia? Porque si las hubiera, yo no estoy hablándole a pastores, yo no le estoy hablando a alguien que fue llamado a evangelizar, le estoy hablando a la iglesia en general, porque la iglesia en general tenemos la obligación. Hoy yo hablo como pastor, pero cada vez que encuentro a alguien en la calle, suelto una palabra, y yo no estoy hablando con megáfono, no estoy hablando el que me encuentro, que me dice, mira Germán, las cosas están difíciles. Aprovechar en ese momento que alguien te abre el corazón y te dice las cosas están difíciles, de hablarle de alguien que puede cambiar eso difícil, o eso que simplemente sea la excusa para hablarle de un Señor Jesús que salva, que sana, que perdona, que liberta y que da vida eterna. Así que yo te invito a que pongas a Jesús en primer lugar. Continuemos, vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capta las palabras del Señor Jesús y mira lo que Jesús les va a enseñar a los discípulos, porque los discípulos le estaban preguntando, Señor, ¿cuándo será ese tiempo? O sea, el tiempo de su regreso. Y Él les está diciendo, mira, así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Ojo a esto. Ellos le preguntan, muéstranos una señal y explícanos cuándo será la venida. Entonces le dice, dentro de las cosas que les explica, que van a haber terremotos. Mira, en el siglo, en este siglo, en el siglo XX hasta el siglo XXI, han habido más terremotos, según la estadística, que lo que ha habido durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Él venga habrán terremotos. Y cantidad de terremotos, que habla también de guerras, de rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y empieza a hablarle, pero le dice, así que si les dice, miren, Jesús está en el desierto, no vayan. O si les dice, mire, está en los aposentos, o sea, en alguna iglesia, no le crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Lo que Jesús le está diciendo, mira, no vayan a creer que Jesús apareció en la iglesia a Abraham. No lo crean ni vayan. O que les digan, es que está en el desierto y todo el mundo corre al desierto a ver a Jesús. No. Porque el día que Jesús regrese será como un relámpago que aparece en el occidente y termina en el oriente. Que todo el mundo lo verá. No habrá, mira, no es Jesús cuando regrese no será exclusivo de 2 o 3, de una congregación, no. Todo el mundo podrá verlo. Él vendrá en una nube y para eso hoy hay satélites, para eso hoy hay internet, para eso hoy los celulares transmiten en directo y todo el mundo podrá ver que Jesús regresó por su iglesia. Verán la señal del Hijo del Hombre, Él subido en esa nube, esperando a su iglesia, aquella iglesia que está resucitando de entre los muertos y aquella iglesia que estando viva está siendo raptada y llevándose y está siendo llevada al Señor. Entonces, no caigamos en ese cuento que Jesús está aquí, está allá, porque el día que Él regrese, todos lo vamos a ver.
Ahora la pregunta será, ¿y cómo vendrá? ¿En qué vendrá? Porque es una pregunta bien interesante. ¿Cómo vendrá? ¿Dónde aparecerá? Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Me llama mucho la atención este texto, porque dice, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Cuando Jesús resucita, que van a ver por dónde estaba Jesús. Ellos estaban preocupados mirando al cielo a ver qué pasó, porque se lo habían llevado y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Mira, Jesús fue llevado, resucitó, se le aparece a más de 500 personas dando pruebas indubitables de que él había resucitado. Duró 40 días, esos 40 días dice que se le apareció no solo a los 500, sino dentro de esos 500 a los discípulos varias veces. Y los discípulos fueron los últimos que lo vieron partir. Dice que cuando Jesús parte, ellos se quedan mirando al cielo, así contemplando cuando Jesús desaparece. Y aparece un ángel que le dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Pues ellos iban a contestar porque Jesús acaba de irse, mire, acaba de desaparecer ahí. Y el ángel le dice, ese mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Entonces, ¿cómo viene Jesús? Así, Jesús cuando desapareció, fue subiendo, ¿sí? Subió flotando, llegó a una nube y cuando llegó a la nube ya no lo vieron más, desapareció. Entonces dice, ese mismo Jesús vendrá de la misma manera, es decir, ahora a la inversa. ¿Por qué? Porque ahora viene, aparecerá en la nube, y ahí empezará como a descender y empezaremos a verlo así como ellos lo empezaron a ver cómo se iba. Entonces está claro que Jesús aparecerá en una nube. ¿Sí? Esa es una señal importante, aparecerá en una nube. Vamos a continuar, vamos a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice así el capítulo 4, del versículo 15 al 17. Yo quiero bendecir a cada uno de los que se están conectando, de los que han permanecido conectados. Y quiero decirle, mira, esta palabra te va a bendecir hasta las medias, ¿sí? Y si no tienes puesto medias, te va a bendecir hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque esta palabra te conecta al Señor, porque Él un día regresa. Y lo importante es que tu fe abarque el regreso de Jesús, que lo anheles, que un día esperes, que seas levantado de entre los muertos si ya has partido con el Señor. O si no, si estás vivo, y como que queremos estar muchos, en ese momento, dice la Biblia que seremos levantados, transformados, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Dice que seremos transformados nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible y levantados para ser unidos al Señor en el cielo. Dice Tesalonicenses, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Ojo, los que quieren recibir esta enseñanza del Señor, como dice la Biblia, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantamos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me gustaría que usted en casa repitiera, muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son los que viven para Cristo. Una cosa es vivir y creer en Cristo y otra cosa es vivir para Cristo. Es que no es el propósito, mi propósito y que Cristo o Dios, Hijo, sea parte de mi vida. No, es que el propósito de Dios y yo vivo para ese propósito. Es que cuando entienda que hay una diferencia entre que Dios intervenga en mi vida y que yo cumpla el propósito de Dios. ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? Es fácil leer la Biblia. Al leer la Biblia te vas a dar cuenta que el propósito de Dios no es tu superación personal. El propósito de Dios con tu vida es la salvación, el perdonarte el pecado. Y para eso te envía mensajes en donde tú tienes que tomar la decisión de entregarle el corazón al Señor y obedecerlo. Muchos quieren que Dios los obedezca a ustedes. Señor, ¿por qué no me bendices de esta manera?
Entonces es importante entender que los muertos en Cristo, los que vivieron en Cristo, para Cristo, sabiendo el propósito de Dios en su vida, sabiendo que el Señor es más importante que cualquier cosa, dice que resucitarán. Dice, luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar con el Señor? Nos vamos a encontrar en las nubes. En las nubes, sí, así. Así como cuando que te quisiera sacar la cabeza por el avión para poder observar un poco mejor las nubes, cuando estás volando. Así que ahí en ese sitio nos encontraremos con el Señor. De pronto alguien dirá, son cuentos de hadas. Bueno, ese mismo cuento de hadas lo dijeron de Jesús, que Él venía y vino hace 2000 años. Porque es que la Biblia dice que Él venía como siervo y después dice que regresará como rey. Entonces, si nos echaron un embuste, ay pastor, Jesús no vino. Yo creo que hay suficientes pruebas, si nos vamos a la parte científica, de que Jesús sí vino. Al punto de que partió la historia de la humanidad en dos. Hasta el ateo vive en el 2024 después de Cristo. Así de sencillo. Hasta el ateo que es sin Dios vive en el 2024 después de Cristo. Un hombre que partió la historia de la humanidad en dos. El problema no es que no haya venido. El problema es que uno lo consideran el Hijo de Dios y otro simplemente un profeta. Pero Él vino, ¿sí? Él vino, en el Corán lo dice. Lo dice en la Biblia. Lo dicen los testigos, más de 500 testigos que fueron y se les apareció directamente el Señor. Y ellos a su vez le contaban los unos a los otros. Y los historiadores como Josefo, esos historiadores del siglo I, consignaron de que él se entrevistó con muchos de esas personas, los cuales vieron a Jesús resucitado. Entonces Jesús vino a este mundo. No podemos poner eso en tela de juicio, porque ya es pasado y ya lo vivimos y hay suficientes pruebas de que Él estuvo aquí. Ahora, ¿el problema cuál es? Que Él regresa y está a la vuelta de la esquina, puede ser en cualquier momento. Y entonces dice, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. Yo quiero que alguien se pregunte y se autopregunte más bien, Señor, ¿será que yo voy a estar contigo en las nubes? Yo creo que es un momento fascinante. Por eso te decía al principio, ¿qué le dirías tú cuando te encuentres con Él? Adorar, yo no sé si me arrodillaría, si lloraría, si adoraría, si haría todas las anteriores, si lo abrazaría. Lo podría ver por primera vez, mis ojos podrían verlo. Y a partir de ese momento lo podría contemplar todos los días. A partir de ese momento podríamos conversar, tal como Adán y Eva conversaban con el Señor Jesús, antes de que pecaran. Para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con Él, con el Señor siempre. Diga conmigo, lo vamos a recibir en el aire. Vamos a salir a recibir al Señor en el aire. Así que para todos los niños que desean volar, permanezcan en el Señor, vivan con Él, y un día vivirán la experiencia de saber qué es volar y encontrarnos con el Señor en las nubes. Evangelio de Lucas capítulo 21. Habrá entonces señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedarán confundidas por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en esta tierra harán que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecen. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Lo dijo Lucas, lo dijo Pablo, lo escribió Mateo, lo vio Juan. Creo que hay suficientes puntos de vista. Porque si no le crees a Pablo, pues le creas a Juan. Si no le crees a Juan, entonces créele a Pablo. Si no, créele a Mateo o a Lucas. Ellos escribieron del Señor. Mira lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está textual. Mira,
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Tú y yo nos podemos reunir con Él. Pero esto no es un cuento de hadas. Esto es para el que quiere verdaderamente, eternamente estar con el Señor. Reunirme con Él. Imagínate esto. Les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu y una palabra. O una carta que presten, ojo a esto, o una carta que pretenda aparecer como nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo lo que les voy a decir. Ellos mismos dicen, ojo, no se dejen cambiar esto de la venida de Cristo. Así aparezca supuestamente una carta escrita por ellos mismos, o es decir, por una carta de Pedro, de Juan, o las actuales. Evangelio de Tomás. Mira, el Evangelio de Tomás es más apócrifo que para dónde. El libro de Enoch. Entonces hay gente que empieza a decir, mira, es que descubrimos esta carta que contradice la Biblia. Aquí mismo ellos dicen, mira, que no cambie lo referente a la venida de Jesucristo y una reunión con Él, aunque aparezca una carta que digan que nosotros mismos escribimos. Oye, esto es fascinante. Pablo dice, aunque tenga que estar firmado por mí, no está firmado por mí. Porque si estuviera firmado por mí, fuera coherente a todo lo que dice la Biblia. La gente siempre está buscando algo que contradiga la Biblia. Con todo esto que te hablé, te pregunto, ¿todavía dudas de que Él regresa? Habrá una señal visible que Él vendrá. Él vendrá en una nube, con gran gloria y majestad. Yo quiero irme con Él. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. Pero yo quiero estar listo para Él. Asegúrate estar listo para Él. Asegúrate que Él sea el primero. Y quiero titular el mensaje que les expresé con la antelación. ¿Realmente vuelve Jesús a la tierra? Yo estoy seguro que sí. Él ya vino y volverá. Pero esta vez vendrá como rey a gobernar en la tierra. Más adelante en algún otro mensaje estaremos hablando de ese proceso de la venida, porque aquí no hablamos realmente de su segunda venida, sino de cuando Jesús aparezca 7 años antes de su segunda venida en las nubes. Posteriormente hablaremos de su segunda venida a esa guerra del Armagedón. Pero hoy quise fue aterrizar en algo. Jesús vuelve. Jesús vuelve por su iglesia. Y está esperando que tú le entregues el corazón. Está esperando que tú te decidas a verdaderamente ser un cristiano, no fanático. Mira, un cristiano fanático de seguro no se va con el Señor. Puro fanatismo. Estoy hablando de un cristiano que tiene una relación con su Jesús. Una relación con su Señor. Porque él anhela diariamente estar con Jesús. Amén. Y de pronto alguien me dirá, pastor, pero qué vida tan aburrida estar adorando al Señor. Bueno, entonces no es contigo, perdone, pero no es contigo. Es para los que quieran estar eternamente con el Señor. Esos estaremos allá adorando. Eso no nos cansaremos de decirle al Señor, santo, santo, santo. Eso no nos cansaremos de levantar la mano cada vez que Jesús lo veamos pasar por el frente nuestro. Eso es, mira, esos no se van a cansar de arrodillarse delante de su Señor y decirle, Señor, su majestad. La salvación es para el que quiere. Alguno dirá, para aquellos que se dejan lavar el cerebro, pues la Biblia dice algo así. Dice que los que fuimos lavados con la sangre de Cristo, esos tenemos derecho a la vida eterna. Asegúrate que te laven hasta el cerebro. ¿Con qué? Con estas ideas maravillosas. Ideas que si le pones un poquito de sabiduría, tú que dices tener entendimiento, te das cuenta que durante 1500 años, en muchos sitios diferentes, gente que no se conoció, escribió del mismo tema. Yo creo que tú te pones de acuerdo con alguien a escribir algo y no coinciden con el tema. No coinciden con los puntos de vista. Así se pongan de acuerdo.
Aquí el único que los puso de acuerdo fue Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, quiero que cada uno de los que están ahí o las familias, porque hay personas que están conectadas con su familia, quiero que ahí coloque su mano hacia tu celular. Y quiero bendecirlos ahora en el nombre de Jesús. Quiero declarar que esta enseñanza entró a lo más profundo del corazón de cada uno. Y cada palabra va a ser utilizada por el mismo Dios para convencerte de que Él regresa pronto. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de que su palabra es real. Aquí no necesitamos convencerte nosotros, es el Espíritu Santo quien está ahí en tu casa, en tu corazón. Está latiendo ese corazón, estás anhelando esa venida, estás anhelando encontrarte con Él en las nubes. Qué bello sería, Señor, yo anhelo ese día. Por eso declaro en el nombre de Jesús que aquí cada uno de los que están oyendo van a tomar decisiones trascendentales. Van a dejar de ser personas tibias, van a dejar de ser personas que van por la orilla, van a ser personas comprometidas con Dios. Declaro en el nombre de Jesús que no habrá fanatismo, que no habrá religiosidad, sino una relación con el Señor. Oro para que cada uno de ustedes sus pecados les sean perdonados. Porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, si tú perdonas los pecados les serán perdonados. Y hoy tengo la autoridad para decirte, si tú confiesas tus pecados te serán perdonados. Que tu nombre se escriba en el libro de la vida gracias a que tú le entregues el corazón al Señor. Por eso repite conmigo, Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi vida. Hoy mi yo va a morir. Porque llevo muchos años en un cristianismo falso, en un cristianismo acomodado, porque no quiero comprometerme. Pero ahora me comprometo no con nadie, sino con el Dios del universo, con el Hijo de Dios, a seguir su palabra, a creer en su palabra y a un día estar eternamente contigo. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén y amén. Y los espero el jueves en directo, 7 de la noche, en este lugar, en Abraham CBI, Casa Abraham, el lugar de bendición para ti.